Que ustedes hacen honor al nombre del pastor que tienen, al pastor Bárbaro. Son bien bárbaros ustedes. Y son gente que alaban al Señor con mucha fuerza. Amén. Y por eso estamos aquí con ustedes esta noche, porque queremos enseñarles también la palabra del Señor. Y que verdaderamente esa palabra del Señor pueda quedar en sus corazones, y con esa fuerza con que ustedes alaban al Señor también puedan compartir la palabra del Señor aquí en público. Así que voy a empezar esta noche abriendo la escritura en el capítulo número 11 de Segunda de Corintios capítulo número 11, y voy a leer los versículos número 2 en adelante, 2 al 4, voy a leer esta noche. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Corintios, me gustaría que usted lo leyera también. Así que vamos a usar la Biblia mucho esta noche, y yo les voy a hablar del Evangelio, de la Biblia. Les voy a hablar de algo que ustedes tal vez ya han escuchado, pero que tal vez hoy puedan ustedes profundizar y recibir de parte del Espíritu Santo la revelación profunda de lo que es el Evangelio de la Biblia. Así que voy a empezar leyendo 2 de Corintios capítulo número 11, versículo 2 al 4. Yo lo voy a leer primero en mi versión y luego quiero que usted lo lea en su versión. Y en mi versión dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un marido para presentaros como una virgen limpia al Cristo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, y caigan de la simplicidad que es en el Cristo. Por lo cual, si alguno que viniere predicando otro Cristo diferente al que hemos predicado, o recibiere otro espíritu del que han recibido, u otro evangelio del que han recibido, ustedes bien lo pueden aceptar. Voy a contar a 3 y usted lo puede leer también. 1, 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. Pero temo que como la serpiente nos astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que hemos predicado, o recibir otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias por permitirnos, Señor, estar en esta congregación. Oramos, Señor, para que tu palabra venga, Señor, y sea revelado. Padre, que Jesús es el Cristo en el corazón, Señor, de tu pueblo en este lugar. Padre, que puedan verdaderamente comprender, Señor, de acuerdo a tu palabra, lo que es el Evangelio, Señor, que tú has dejado para la salvación del ser humano. Oro, Señor del cielo, para que venga el cumplimiento del horario tuyo sobre esta congregación, Señor del cielo, que se cumpla tu horario, Padre. Tú tienes tiempo, Señor, para cada lugar. Oro, Señor, para que venga ese horario sobre ellos, Señor del cielo, que se cumpla tu palabra sobre cada vida que está aquí, Señor, recibiendo esta palabra. Oro por cada uno de ellos, Señor, inquiétalos, Señor, y que después de recibir tu palabra no puedan dormir, Señor, hasta que puedan recibir la revelación de que tú eres el Cristo, Señor del cielo, y que el evangelio tuyo verdaderamente quede, Señor, en sus corazones, Padre. Oro, Señor, para que sean despertados los discípulos que tú ya tienes en este lugar, Señor del cielo, para hacer la evangelización mundial. Oro, Padre Santo, para que verdaderamente ocurra la obra de tu Santo Espíritu, Señor, en sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús, que es el Cristo. Oro en esta noche, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero empezar haciendo referencia a los 3 problemas que el apóstol Pablo presenta, ¿ya? Y él dice que hay un problema que la iglesia tiene. Es que así como fue engañada Eva en el principio, desde Génesis 3, igual la iglesia de hoy puede estar siendo engañada al escuchar no solamente a otro Jesús, a otro Cristo, sino que también puede estar siendo engañada a través de recibir otro evangelio, o también puede estar siendo engañada al recibir otro espíritu. Y entonces el apóstol Pablo dice que
Él tiene que presentar a la iglesia como una iglesia preparada para el Cristo, pero lamentablemente la serpiente sigue actuando y sigue accionando en medio de la vida de la gente, y entonces hay que estar pendiente ya de que Satanás verdaderamente no nos esté engañando como pueblo de Dios. Espero que verdaderamente tú abras tu corazón esta noche a esta palabra, ya, y que puedas recibir esta palabra. Esta palabra es el evangelio de la Biblia, no es algo que tal vez tú no hayas leído, pero es algo que verdaderamente te va a abrir el entendimiento esta noche. Así que voy a pedir que me pongas mucha atención y voy a tratar de ser lo más breve posible, pero lo más contundente y efectivo con esta palabra, ¿ya? Así que espero que verdaderamente ustedes puedan ser gente que verdaderamente pueda poner toda su atención en esta palabra que vamos a revisar. El problema del ser humano. El ser humano tiene un problema fundamental, ¿ya? Tiene un problema clave, y es que fue engañado por Satanás desde el principio. Lo podemos ver. El libro de Génesis capítulo 1 versículo 2 dice que la tierra estaba como, tenía tres características. La tierra estaba vacía, estaba desordenada, y dice que las tinieblas la cubría, ¿ya? Entonces así es la vida de la gente que está separada de Dios. En primer lugar, vive una vida vacía. Diga conmigo, vacía. En segundo lugar, vive igual que la tierra estaba al principio, desordenadamente, ¿verdad? Vive desordenadamente, hay desorden en su vida. Y entonces, ¿cuál es el problema? Es que están rodeados de tiniebla. Igual es el problema de Génesis 1 y versículo 2. Está diciendo que así estaba la tierra al principio. ¿Por qué? Porque Satanás había provocado todo ese problema. Cuando una persona está separada de Dios, vive también de esa manera. Por eso la Biblia en Juan 10:10 dice que el ladrón vino ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir. Pero vino alguien que vino para darnos vida, y vida en abundancia. Entonces tenemos que entender cuál es el problema fundamental del ser humano. El ser humano fue engañado por Satanás para que pecara, y entonces cuando pecó sucedió algo. El ser humano quedó separado de Dios, y entonces viene el problema fundamental de toda la humanidad. El problema fundamental del ser humano no es económico. El problema fundamental del ser humano no es ni siquiera familiar. Es más, no es ni siquiera religioso, no es ético, no es moral, no es educacional. El problema del ser humano es algo mucho más profundo. Por eso es que no se puede resolver con las estrategias humanas. Yo estuve en Costa Rica predicando esta palabra, y salimos hacia la calle del lugar donde estábamos, y ahí había un grupo de personas y estaban bebiendo, ¿ya? Y entonces yo me acerqué al grupo, y entre ellos había una mujer que se llamaba Marta. Una mujer, y entonces era como que la que dirigía el grupo, y a mí me llamó la atención, ¿verdad? Y a mí, yo soy una persona que fijo mis ojos rápido en gente que puede dirigir, y entonces vi que Marta era la líder de ese grupo. Y entonces me acerqué a Marta y le dije: Marta, ¿y sabes que tu nombre está en la Biblia? Entonces se levantó y me dijo: sí, yo he leído la Biblia. Me dijo: ¿sabes una cosa? Me dijo: a mí no me vengas con historias pequeñas. Me dijo: ¿sabes quién soy yo? Pregúntale a ellos, pregúntale quién soy yo. Y entonces los demás me empezaron a decir: ella es una mujer muy preparada. Ella es una mujer que ha tenido cargos públicos muy importantes aquí en San José, Costa Rica. Ella es una mujer que tiene maestrías en educación y ha dirigido aquí en Costa Rica la educación, pero ahora estaba ahí drogándose y bebiendo en la calle. Entonces yo me le acerqué y le dije: Marta, ¿sabes cuál es tu problema? No, me dijo: yo no tengo problema, yo estoy bien aquí. Entonces Marta le dijo: ¿sabes cuál es tu problema? Es que tú no eres feliz. ¿Y por qué no eres feliz? Hay una causa, es que estás separada de Dios. Y entonces yo te vengo a traer la respuesta de Dios para tu vida. Y entonces le empecé a compartir que Jesús es el Cristo. La educación no pudo resolver tu problema, Marta. Y por eso estás en esta condición, aun cuando tengas un nivel muy alto educativo, la educación no resolvió tu problema. Y el alcohol y la droga que estás ahora consumiendo tampoco va a arreglar tu problema. Pero hay alguien que sí puede hacer el cambio en tu vida, y es Jesucristo. El Cristo que está en la Biblia. Y entonces aquella mujer empezó a llorar, y yo la abracé y le dije: necesitas a Jesús, el Cristo. Es que esta verdad
es la que el mundo ha perdido. El problema fundamental de todo el ser humano es que quedó separado de Dios. Y entonces cuando vamos a la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 3, y quiero que vaya conmigo, ¿ya? Y que leamos algunos versículos del capítulo 3 de Génesis. Usted trajo su Biblia, ¿verdad? Yo le digo allá a los hermanos de mi congregación, si miran a algún no cristiano que no trajo Biblia, por favor acérquense y compartan su Biblia con él. ¿Ya? Aquí todos son cristianos, ¿verdad? Entonces sí tienen Biblia, qué bueno, qué bueno. ¿Ya? Así que vamos a leer la Biblia, y si no, pues allá atrás la puede leer también, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Voy a contar a 3 y usted lo lee. 1, 2 y 3. El Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Solo el verso 1. Solo el verso 1. Allá le pusieron el 2, parece, ¿verdad? No sé, pero yo quería el 1, ¿ya? ¿De qué nos está hablando el número 1? ¿Ya? Está hablando de que hay un enemigo, que está Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua. Entonces Satanás existe y es el primer problema, ¿ya? Algunos ya no creen en Satanás, es más, no quieren que se hable del diablo, ¿ya? Y se volvieron defensores del diablo, los abogados del diablo, les digo yo, ¿ya? Pero en verdad, el que provocó todo el problema de la humanidad sigue siendo Satanás, ¿ya? Y ahí está en Génesis 3:1, ya aparece Satanás, la serpiente antigua, ¿ya? Y está ahí, ¿y qué vino? Vino a engañar al ser humano original. Vino a engañar al hombre y la mujer originalmente, que fueron creados a la imagen y la semejanza de Dios. Y entonces viene Satanás y se convierte en el primer punto del problema fundamental de toda la humanidad. ¿Acaso Satanás no sigue actuando hoy sobre la familia? ¿Acaso Satanás no sigue actuando sobre las naciones, sobre las sociedades, sobre el mundo entero? Sigue destruyendo, ¿ya? Y nadie lo ha podido parar hasta ahora, ¿ya? Porque ningún ser humano normal ha podido derrotar al diablo. Satanás existe y ningún hombre lo ha podido derrotar y sigue actuando. Segundo punto, vaya conmigo al versículo 6, ahí mismo. Génesis 3:6. Vamos a leer. Génesis 3:6 y 7, 2 versículos, vamos a leer. Cuando yo cuente a 3, usted los lee, por favor. 1, 2 y 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron como alfileras y se hicieron delantares. ¿Qué pasó aquí? Viene algo que se llama el pecado. Debido al engaño entró algo a la creación, entró lo que se llama el pecado, y el pecado se trasladó a toda la raza humana. Por medio de un hombre entró el pecado y entró la muerte a toda la raza humana. Y entonces vino el pecado y se convierte en el segundo punto del problema fundamental de todo ser humano, ¿ya? El pecado existe y ningún ser humano normal, ningún ser humano puede perdonar el pecado original. Nadie lo puede perdonar, por mucho. Nosotros los pastores nos esforzamos a veces por la congregación y nos preocupamos, oramos, pero de verdad no podemos perdonar el pecado original. Entonces el pecado existe y el ser humano no lo puede perdonar. Está grave, ¿verdad? Está Satanás y está el pecado y no podemos hacer nada. Pero el problema no se quedó ahí. El ser humano empezó a coserse hojas de higuera para cubrir su desnudez, porque se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Qué significa eso? El ser humano empezó a inventar cosas para poder decir, no estoy desnudo, pero estaba desnudo. Qué terrible. Qué terrible, ¿verdad? ¿Qué era lo que se había perdido? Se había perdido algo muy importante. Se perdió la imagen y se perdió la semejanza que el Creador le había dado. Se perdió el reinado, se perdió la realeza, se perdió la autoridad, se perdió todo lo que el ser humano había recibido originalmente. Se perdió todo debido al pecado.
¿Y qué tan grave es el pecado entonces? ¿Ya? De verdad, el pecado hay que ponerle atención. Es muy grave, es muy severo, que nos produjo algo peor todavía. Vaya conmigo a Génesis 3, 23 y 24. Quiero que lo lea. Génesis 3, 23 y 24. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Y los sacó Señor del huerto de Edén para que arrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El pecado había entrado. Dios es un Dios santo. Y entonces no podía estar con el pecado. Dios no podía seguir con el hombre que había caído en pecado. Y entonces Dios mismo, tal vez con dolor en su creación, en su corazón, tuvo que separar al ser humano de su presencia. Y lo sacó de su presencia. Y entonces el ser humano quedó separado de Dios. Y entonces, separado de Dios, el ser humano se convirtió en carne. Después de ser un ser espiritual, con la imagen y la semejanza de Dios, con la realeza, con la autoridad, con el dominio, con la bendición original sobre su cabeza, lo perdió todo y ahora se convierte en esto, un ser humano. ¡Qué bueno! Esto debido al problema fundamental, que es estar separado de Dios. Que fue lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando vino a la tierra en Juan 15:5. Sí, les dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, entonces separados de Dios no podemos hacer nada. No nos queda otra alternativa que seguir sufriendo. Y entonces el problema fundamental de toda la humanidad es que se separó de Dios, quedó separada de Dios. Y entonces el ser humano ha inventado mecanismos, estrategias, métodos, fórmulas para regresar a Dios. Pero de verdad no hay ninguna estrategia o forma humana que nos permita regresar a Dios. No hay. Pero ahí mismo, en el capítulo 3 y el versículo 15, Dios dejó establecido el Evangelio. Dios dejó establecido la respuesta. Dios dejó establecida la solución para este problema. Génesis 3:15. Yo quiero que usted lo lea, por favor. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién está hablando la Escritura desde Génesis 3:15? ¿Cuál es la promesa que Dios deja entonces en medio de la caída del ser humano? En medio de la separación del hombre con Dios. Dios mismo, como el ser humano quedó inutilizado, separado de mí, nada pueden hacer. Se volvieron inútiles, no podían hacer nada. Entonces Dios mismo, en su amor, en su misericordia, levantó una promesa y la estableció allí mismo en ese capítulo. Este es el protoevangelio, así le llaman, el protoevangelio, el evangelio original, el evangelio inicial, donde se origina todo el evangelio verdaderamente. ¿De quién habla Génesis 3:15? ¿Quién es la simiente de la mujer que se levantaría? Es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente Él vino a resolver los 3 problemas que ya le expliqué. Por eso Él en Juan 14:6 dijo, se paró y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Amén. Si usted ya entendió el problema fundamental del ser humano, yo ya puedo dejar de predicar, porque ya entendió también cuál es la solución. La solución no se encuentra en nada que nosotros podamos inventar, como lo hicieron los primeros hombres, ¿verdad? Inventaron y cosieron para tapar su desnudez, pero de verdad
seguían desnudos. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando vio que se habían cubierto con hojas, y entonces Dios hizo algo, porque lo que el ser humano había hecho no servía para cubrir su desnudez. Daba risa. Las hojas se caen, se rompen ese mismo día. Y entonces Dios dijo: yo los voy a cubrir. Y entonces sacrificó animales inocentes y le dio vestiduras de pieles. ¿De quién nos habla eso? No es del Cordero de Dios que venía a cubrir el pecado del ser humano. Entonces, ¿de quién habla la Biblia? Desde el principio está hablando de un solo mensaje: el Mesías que va a venir, el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y aunque Satanás todavía le muerda el talón, no le podrá hacer más daño, ¿ya? Porque él aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces el problema fundamental del ser humano es que quedó separado de Dios, pero vino alguien, vino la simiente, al tiempo señalado apareció Jesús, y hace más o menos 2000 años vino Jesús a la tierra, ¿ya? Y vino a cumplir la función del Mesías, vino a cumplir la función del Cristo. Quiero explicarle que Mesías está en el idioma hebreo. ¿Y sabe qué significa en español? Ungido. Y Cristo está en el idioma griego. ¿Y sabe qué significa en español? Ungido. Así que Mesías y Cristo es lo mismo. Amén. Entonces, cuando el Antiguo Testamento habla del Mesías, está hablando del Cristo. ¿Ya? En el Antiguo Testamento es el Mesías que va a venir, la simiente de la mujer. Pero en el Nuevo Testamento es el Cristo que ya vino. Y hace 2000 años aproximadamente el Cristo vino. Y vino como Jesús. Y vino a esta tierra. Y se encargó de cargar la cruz por causa de nosotros. Y dio su vida por causa de nosotros. Y también resucitó por causa de nosotros. Y entonces se encargó de hacer la obra del Cristo, el ungido de Dios, el Mesías prometido. Abrió el camino para que nos encontremos nuevamente con Dios. Además, Él dijo: yo soy el camino, ¿ya? Yo soy el camino. Si vienen a mí, ustedes ya no estarán separados de Dios. Amén. Entonces el ser humano inventó esas cosas para cubrirse. De verdad que hay sustitutos de Dios ahora todavía. Por ejemplo, uno de los mayores sustitutos que la gente hoy tiene es la religión. Y entonces creen y dicen: voy a ir a la iglesia porque necesito a Dios, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia, necesito cambiar mi vida. Y entonces voy a seguir esa religión de esos que cantan ahí, que bailan cuando cantan, ¿verdad? Ahí me voy a meter, ahí tal vez cambio, dice la gente. Y entonces vienen aquí con ustedes, ¿verdad? Y que son muy alegres para cantar. Y se les queda viendo a ustedes y dicen: esos como que están un poco locos, ¿verdad? Y entonces dice: voy a seguir. Y entonces la gente viene buscando a Dios, pero lo que piensa que le va a acercar a Dios es una religión. Pero de verdad ninguna religión nos puede acercar a Dios. Ninguna. ¿O cree usted que hay alguna religión que nos pueda acercar? ¿Verdad que ni la evangélica? Ya no me dijo sí, ¿verdad? Pero de verdad ni la evangélica nos puede acercar. El único camino para encontrarnos con Dios es Jesús el Cristo. Amén. Entonces el ser humano inventó la ciencia, el conocimiento, la filosofía, buscando encontrarse con Dios. Y usted mira, construyeron templos al conocimiento. Usted mira, los grandes edificios de las universidades son los templos del conocimiento, de la ciencia. Y ahí lo que se hace es propugnar la ciencia y el conocimiento humano, porque para muchos de ellos eso es su Dios. La filosofía, el conocimiento, la sabiduría humana.
Otros no se dedican a hacer esfuerzos humanos para encontrarse con Dios. Hacen grandes peregrinaciones tal vez, o grandes sacrificios tal vez para adorar a algo, ya tratando de encontrarse con Dios. Otros más se pierden en las tinieblas buscando a Dios. Pero todo esfuerzo humano es inútil, porque solamente hay un camino establecido para regresar a Dios, y es Jesús el Cristo. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma que cómo regresar al Padre, solamente a través de Jesús el Cristo. Ahora entiendo que usted está comprendiendo el mensaje, así que voy a predicar un ratito más. La creación tiene principios. Dios es el Dios creador, el Padre, y Él es hasta música, y Él estableció leyes y principios en su creación, y dice su palabra que ninguno puede cambiar esas leyes y esos principios, porque fueron establecidos por el Padre, el Creador. Y entonces toda la creación está regida por esos principios. Y usted puede ver, por ejemplo, si usted saca un pez del agua, ¿qué pasa con ese pez? Empieza a brincar, empieza a tener problemas y empieza a morir lentamente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se quebró un principio de la creación, y nadie puede cambiar esos principios. Y cuando esos principios se cambian, entonces viene la muerte, y viene el sufrimiento, y viene el dolor, y termina todo, porque se rompen los principios. Entonces el pez no puede vivir fuera del agua. ¿Qué necesita un pez que está fuera del agua? ¿Qué necesita para cobrar vida? Que lo metan rápido, lo más rápido al agua, y entonces el pez cobra vida nuevamente. ¿Por qué? Porque volvió bajo el principio. Los árboles y las plantas fueron creadas para estar arraigadas en la tierra. Si usted arranca una planta o un árbol de la tierra y lo deja botado ahí, ¿qué pasa con ese árbol? Se seca y muere lentamente. ¿Por qué? Porque se rompió el principio de la creación. Ahora quiero decirle que el ser humano es un ser espiritual y fue creado para estar en la presencia de Dios. Por eso el hombre fuera de Dios, ¿qué le pasa? Igual que el pez, igual que el árbol. ¿Ya? Entonces empieza a tener problemas y muere lentamente. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. ¿Por qué? Porque se rompió un principio de la creación. Es muy difícil entender esto, ¿verdad que no? Pero verdaderamente esto no se está enseñando. ¿Ya? Entonces el ser humano que tiene el problema de estar separado de Dios está sufriendo. No tiene otra alternativa que seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Y entonces sufre y está muriendo lentamente. La Biblia dice que cuando el hombre se separa de Dios, muere espiritualmente. Muere espiritualmente. Y como consecuencia vino también la muerte física. Pero no solamente se queda ahí, sino que después viene la muerte eterna. Y aquella persona que sufrió toda su vida sobre la tierra termina sufriendo toda la eternidad. Qué terrible situación. Por una sola causa: estar separados de Dios. Y entonces por eso Dios desde el principio dejó el Evangelio de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el que habría de venir y daría libertad sobre esos tres problemas. ¿Por qué decimos que Jesús es el Cristo? ¿Por qué lo decimos? Yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Y versículo número 15. Mateo 16, 15 al 20. Mateo 16, 15 al 20. Yo quiero que usted lo lea, por favor. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
¿Cuál fue la confesión de Pedro? Jesús preguntó: ustedes que me siguen, ustedes que son mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús lo empieza a bendecir y le dice: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló alguien, mi Padre que está en los cielos. Entonces, entender que Jesús es el Cristo es una revelación que viene del Padre Celestial. Oro para que usted no se pueda dormir esta noche hasta que tenga la revelación de que Jesús es el Cristo. De verdad no se va a dormir esta noche hasta que el Espíritu le muestre quién es Jesús el Cristo. De verdad no se va a dormir. No, yo voy a orar, pero no se duerma hasta que esta palabra le va a resonar en su mente cada rato. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo que Pedro dijo. Y entonces Jesús lo empieza a bendecir y le dice: sobre esta roca. ¿Cuál roca? ¿Cuál verdad? ¿Cuál fundamento? ¿Cuál conclusión? De que Jesús es el Cristo. Sobre esta verdad, sobre este fundamento, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, la iglesia que tiene el entendimiento de que Jesús es el Cristo es la iglesia que Cristo está edificando en esa tierra. ¿Cuántos de ustedes tienen a Jesús como el Cristo entonces? ¿Amén? Por eso estoy diciendo que se le revele de parte del Padre. Anhele la revelación de Jesús el Cristo en su vida. Yo le puedo predicar mucho tiempo, pero de verdad, si no viene la revelación del Padre, no va a pasar nada. Pero si la revelación viene, su vida va a cambiar. Así como cambió la vida de Pedro. Y entonces, sobre esta verdad, sobre este fundamento, ¿cuál verdad? ¿Cuál fundamento? ¿Cuál roca? Que Jesús es el Cristo. Sobre esa verdad, yo voy a edificar mi iglesia. Y contra esa iglesia, las puertas del Hades no pueden prevalecer. Es la iglesia de Jesús el Cristo. Es la iglesia del verdadero. Es la iglesia del camino, la verdad y la vida. Es la iglesia que tiene el fundamento, la verdad de que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué significa eso de que Él es el Cristo? Hay que entenderlo. El ungido. En el Antiguo Testamento encontramos que se ungían a 3 clases de personas. Se ungían a los reyes, se ungían a los profetas y se ungían a los sacerdotes, ¿verdad? Y entonces Jesús el Cristo es el verdadero rey, porque vino a derrotar al rey de este mundo, que es Satanás. Amén. Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote, porque es el único que ha podido perdonar el pecado de toda la humanidad. Jesús el Cristo es el verdadero profeta de Dios, porque Él nos habla ahora de parte de Dios según Hebreos 1:2, ¿ya? Allí dice que Dios habiendo hablado de muchas maneras, hoy nos habla a través de su Hijo Jesús el Cristo, ¿ya? Pero Él también es el camino, el que nos lleva de retorno al Padre. Entonces solo hay alguien que resolvió el problema de toda la humanidad: Jesús el Cristo, verdadero Rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote de Dios. Aleluya. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el que vino a hacer la obra de Cristo. Amén. Ya me entendió, ¿verdad? Entonces, si usted de verdad cree que Jesús es el Cristo, usted tiene la bendición de que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra usted. Pero recuerden, eso es una revelación. Entonces, de verdad, tenemos que fijarnos firmemente en esto. Yo le quiero dar 2 versículos esta noche que quiero que queden clavados, no grabados, clavados en su corazón. El primero está en Juan, primera de Juan, capítulo 5 y versículo 1. Y yo quiero que lo lea muy bien y que lo lea detenidamente y que lo vuelva a leer. Y si todavía no le entra la revelación, lo vuelve a leer en la noche y lo vuelve a leer otra vez y lo vuelve a leer hasta que le entre que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:1, ¿lo tiene ya? Voy a contar a 3 y usted lo lee. 1, 2 y 3. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que se ha enviado por él.
El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Está en la Biblia. Tal vez usted lo había leído, pero nunca lo había entendido, ¿verdad? Hoy ya entendió el problema fundamental de toda la humanidad y entendió quién lo vino a resolver y está entendiendo por qué decimos que Él es el Cristo. Si usted no ha creído en Jesús como el Cristo, perdone, lea la Biblia. Tal vez lo conoció como su Salvador. Mucha gente, hemos ido a muchas naciones y hablan de Jesucristo. Y es que efectivamente, cuando usted mira las traducciones antiguas, la Biblia del Oso, la Reina Valera de 1569, usted revise esas versiones y se va a dar cuenta que no dice Jesucristo, dice Jesús el Cristo. Pero este mensaje quedó oscurecido con la traducción. ¿Ya? Y mientras más moderna se hizo la traducción, más nublado quedó el mensaje, a tal grado que hoy ya no se predica de que Él es el Cristo, porque ya no lo están entendiendo. Por eso hemos venido nosotros, hemos dejado nuestra casa, hemos dejado nuestra comodidad, hemos dejado nuestra familia, hemos dejado nuestro trabajo, hemos dejado los ministerios, hemos dejado todo por estar aquí y que usted pueda recibir la revelación de que Jesús es el Cristo. Para eso hemos venido, de verdad, venimos dando todo para que usted pueda entender esta verdad, que Jesús es el Cristo, y que usted pueda volver al Evangelio que está en la Biblia. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero por si a usted le queda duda, le voy a dar otro pasaje. Ahí mismo en 1 Juan 2:22. Y también quiero que lo lea en voz alta, porque quiero que sea un clavo en su corazón. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por favor, dígale que tiene a su lado: no seas. No seas anticristo. Mejor cree que Jesús es el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Ya puedo terminar mi mensaje, ¿verdad? Jesús es el Cristo, el que vino a resolver el problema fundamental de toda la humanidad. Y entonces le hago una propuesta esta noche. Le cambio esa solución del problema fundamental que ya vino a arreglar Cristo, se lo cambio por un carro nuevo. Pregunto, ¿qué quiere? ¿El carro nuevo o la solución de Cristo? Ustedes son gente muy preparada, muy entendida. Ustedes no van por la añadidura, han entendido que lo más importante es la bendición de Dios, la bendición de tener a Jesús como Cristo. Aleluya. Y entonces, cuando entiendo esta verdad de que Él ya vino y perdonó mi pecado, y lo dice Hebreos 9 y 10, ya lo dice de esta manera, que lo hizo de 3 formas. Perdonó mi pecado de una sola vez, lo hizo eternamente y lo hizo perfectamente. Quiere decir que mi problema del pasado ya fue resuelto, mi problema presente ya fue resuelto, y entonces cualquier problema en el futuro también ya fue resuelto por el Cristo, el que soluciona todo el problema de la humanidad. Es el Cristo. Amén. Y entonces, ¿qué nos queda al entender esta verdad? Solo nos queda la pasión de que los demás conozcan esta verdad. Y entonces saldremos a declarar al mundo que Jesús es el Cristo, el que puede resolver el problema de toda la humanidad. Amén. Por eso los discípulos decían: no nos podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y escuchado. No podemos. ¿Ya? Y les prohibieron predicar la palabra de que Jesús es el Cristo. Y ellos dijeron: perdonen, ¿a quién le haremos caso? ¿A ustedes o a Dios? Y decidieron dar su vida
para predicar este mensaje de que Jesús es el Cristo. Y entonces sucedió la evangelización mundial. En el libro de los Hechos, usted puede leer, se reunieron 120 personas. No era un gran número, eran 120. ¿Ya? ¿Cuántos hay aquí? Esta noche, ¿cuántos habrán? Así hay unos 100, ¿verdad? Unos 120. Más o menos era como un grupo este que está aquí esta noche, en el aposento alto. ¿Ya? Y entonces Dios está levantando aposentos altos en este tiempo. Oro para que ese sea un aposento alto. Empieza a suceder la evangelización mundial. Entonces, ¿qué tenían aquellos 120? Tenían dos cosas. La primera es que habían entendido y habían creído que Jesús es el Cristo. Ellos lo entendieron claramente. La segunda cosa que tenían es que le dieron una promesa. ¿Y cuál era la promesa? Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder para hablar lengua, les dijeron. No, vaya a la Biblia. Que me proyecten 1:8 de Hechos. Y vamos a leerlo. Dice ahí, y cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder para caer en la unción. Como dice Hechos, leamos Hechos 1:8. Voy a contar a 3, usted lo lee en la pantalla, ¿sí? 1, 2 y 3. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquellos 120 tenían la verdad de que Jesús es el Cristo, pero tenían una promesa de que iba a venir el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué iba a pasar cuando el Espíritu Santo viniera? Iban a recibir poder. Pero no era exactamente solo para hablar lenguas. Yo hablo lenguas. Amén. No estamos diciendo que no se deben hablar lenguas. Hay que hablar las lenguas, está bien. Pero entienda lo que dice el versículo 8. Vendrá y recibirán poder, ¿para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. 120 que tenían una promesa. ¿Eran acaso gente muy prominente? No. ¿Era gente muy preparada académicamente? No. ¿Teológicamente? No. ¿Era gente con muchos recursos económicos? No. Ya, ahí estaba gente normal. 120, gente normal, pero con dos cosas: la verdad de que Jesús es el Cristo y la promesa de que vendría el Espíritu Santo y los usaría para hacer la evangelización mundial. Y entonces, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para que suceda la evangelización mundial. Amén. Las lenguas son añadiduras, pero lo más importante es que se cumpla la voluntad de Dios, que es la evangelización mundial. Amén. Entonces, aquellas dos cosas motivaron a los 120. ¿Y qué hicieron entonces? Se reunían para orar. ¿Y qué oraban? Oraban para que verdaderamente se cumpliera la promesa y que sería la evangelización mundial y que Dios los usara para que predicaran que Jesús es el Cristo. Y entonces tenían una tercera cosa: estuvieron dispuestos a dar su vida por esas dos primeras. Dieron su vida. Dieron su vida. ¿Qué nos queda a nosotros? Tenemos lo mismo. Usted, después de esta noche, usted no podrá decir que nunca escuchó que Jesús es el Cristo. Tal vez a mí no me vuelva a ver, pero allá en el cielo yo voy a decir: yo fui y les prediqué. Así que yo les estoy dejando una verdad fundamental. Jesús es el Cristo. Pero les dejo la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Cristo viene. Cristo viene. Así como iba a venir el Espíritu Santo, Cristo viene. Esa es la promesa para nosotros. Entonces, a eso le llamamos nosotros la fe maranata, que significa Cristo viene.
Vivamos la fe maranata con la promesa de que Jesús es el Cristo, el que viene nuevamente. Hechos 1:11, ahí estaban dos ángeles y le dice: varones de Galileo, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto ser ascendido es el mismo que volverá a venir. ¿Ya? Cristo viene, y de verdad nosotros estamos acelerando la evangelización mundial porque creemos que Cristo viene en nuestros días. Los tiempos que están viendo ustedes son tiempos de Dios sobre Cuba. Este es un tiempo del horario de Dios sobre Cuba. Entiéndanlo, ese es el tiempo del horario de Dios sobre Cuba. No, ustedes no pierdan el tiempo de su visitación. Cubanos, entiendan, Dios los está visitando y les está hablando de la verdad de que Jesús es el Cristo. No pierdan el tiempo de su visitación, por favor, no lo pierdan. Jesús se paró frente a Jerusalén y lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a sus polluelos, pero no quisiste? Cuba, Dios te está hablando. Dios te está hablando en este tiempo. Tienes el mensaje de la Biblia, el Evangelio de que Jesús es el Cristo. Y tienes la promesa de la venida de Cristo nuevamente. Entonces solo nos queda hacer la evangelización mundial de Cuba y de otras naciones de Latinoamérica. Aquellos 120 del aposento alto de Marcos no se pusieron a pensar en su economía para hacer la evangelización mundial. Ellos solo creyeron la promesa y creyeron la palabra. Y Dios nos llevó a las naciones de la tierra. Yo no soy una persona prominente económicamente, no lo soy, pero estoy en Cuba. Y vine por más o menos unos 14 días a Cuba. Ahora, ¿tengo recursos para darme ese lujo? No los tengo. Saben que si tengo la pasión de encontrar a los discípulos que van a hacer la evangelización mundial, porque es la verdad que Jesús es el Cristo. Eso sí me quiero. Así que yo les dejo esta palabra, pero no me quiero ir antes sin haber preguntado: ustedes tal vez han recibido a Jesús como el Salvador, pero yo les he presentado según la Biblia a Jesús como el Cristo. Y yo quiero preguntar: ¿habrá alguien aquí esta noche que quiera recibir a Jesús como el Cristo en su vida? Entonces le voy a invitar: por favor, no lo haga a la fuerza. Si no quiere hacer la oración, no la haga. Yo solo le invito, si usted de verdad entendió esta palabra y de verdad usted cree que esta palabra es la palabra que puede salvar Cuba y que puede servir para evangelizar todas las naciones de la tierra, entonces quiero que usted esta noche reciba a Jesús como el Cristo. Ahí no está. Le voy a invitar a que haga esta oración. Señor, te doy gracias por esta palabra que has traído. Gracias porque he entendido el Evangelio original, el Evangelio de la Biblia. Y hoy puedo confesar que Jesús es el Cristo. Te pido perdón porque aunque te había recibido como Salvador, no había entendido la obra del Cristo. Pero ahora te doy lugar en mi corazón. Te abro mi vida para que entres como el Cristo a mi vida y me uses para hacer tu voluntad sobre la tierra. Que me uses con la evangelización mundial. Señor, te doy gracias porque he tenido la oportunidad de entender esta palabra. Y ahora te entrego toda mi vida y lo entrego todo, Señor, delante de tus pies. Y reconozco que Jesús es el Cristo, el que ya perdonó todos mis pecados,
el que vino a derrotar a Satanás y a la muerte, y el que me abrió el camino para regresar a tu presencia, Padre Celestial. Siento gozo en mi corazón, Señor, porque ahora ya no estoy separado de ti. Ahora soy tu hijo, soy tu hija. Y confieso y creo que Jesús es el Cristo. Aquí está mi vida. Úsala, Señor, para hacer la evangelización mundial. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo, oramos, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga.